Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿quiénes fueron o quiénes son María, Jesús, Mahoma y Moisés? Primero el informe y luego vamos al debate. Jesús, María, Mahoma y Moisés son figuras esenciales de varias religiones que son reconocidas por otras. Jesús y María, por ejemplo, son mencionados y elogiados en el Corán. Algunos creen que son figuras míticas creadas por las mismas religiones para encauzar el pensamiento. Otros consideran que realmente existieron. Prácticamente todas las religiones, de una manera histórica o espiritual, se relacionan con las figuras de estos seres definitivamente trascendentales. Algunas religiones creen que Jesús fue un revolucionario que vivió en una época plagada de ambición y lucha de poderes, cuyas acciones fueron frenadas por judíos corruptos y falsos sacerdotes. Otras creencias, si bien respetan estas figuras católicas, rechazan su divinización y adoración. También existen distintas religiones cuyas escrituras sagradas anunciaron la llegada de Jesús más de 3000 años antes de su nacimiento. ¿Quiénes fueron Jesús, María, Mahoma y Moisés? Usted seguramente va a pensar que al mencionar estas figuras, para decirlo de alguna forma y con absoluto respeto, las coincidencias van a ser absolutas. Yo le aseguro que no es tanto así. Cada religión le asigna a cada una de estas figuras papeles diferentes. En algunos casos sustancialmente diferentes y en otros no. Pero vamos primero a la reflexión de un minuto, la reflexión inicial de cada uno de los panelistas, y tiene que ver justamente esta reflexión con la postura. Sí. Bueno, estos 4 nombres que encontramos se encuentran mencionados en el Corán. El Corán echa luz sobre la vida de ellos. Consideramos que son seres que Dios envió a la tierra con el objetivo de guiar a los hombres hacia el camino de Dios, y eran seres inmaculados, que no tenían ningún tipo de error en su conducta, en su ética, en su moral, en aquello que hacía o que inclusive dejaban de hacer. Gozaban de la protección divina constantemente. No había ninguna diferencia entre ellos para ustedes. Son 4 seres divinos. Son 4 seres, sí, son seres humanos, obviamente son criaturas de Dios. 4 seres humanos enviados por Dios. Enviados por sin Dios. Ningún tipo de diferencia. En cuanto a ese concepto, después el rol, el papel y la manera en que tuvieron que ejercerlo, sí hay diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, Moisés fue enviado para un pueblo y el Corán se refiere a Muhammad, mal traducido como Mahoma, como Rahmatan lil Alamin, como una misericordia para todos los mundos, porque el mensaje... No, pero perdón, hice mal la pregunta. ¿Ustedes le dan una jerarquía especial a cada uno de ellos o no? No, en cuanto al plano espiritual es Dios quien otorga la jerarquía de acuerdo a lo que realiza cada una. Sí. Sí creemos en los profetas desde Adán hasta Muhammad, que fueron 124.000, y el Señor de todos ellos para nosotros es el profeta Muhammad. El Señor de todos... ahí está. Bien, Rabí. Para nosotros Moisés es el primero y superior de todos los profetas, a quien Dios se reveló cara a cara.
le entregó lo más preciado que tiene Dios, que es su verbo, su palabra, su ley, las mitzvot, la voluntad de Dios expresada por medio de los preceptos, y Moisés nos transmite en todos los tiempos, y a través de la interpretación que tengamos de ellas, el modo de cumplir la voluntad de Dios cumpliendo con sus preceptos. Padre. Creo que primero hace falta una aclaración cuando hablamos de Jesús, de María, de Moisés y de Mohammed. Estamos hablando de personas que son centrales en la fe de muchos de nosotros y por lo tanto yo me dispongo a exponer cuál es la fe de la Iglesia Católica en estas personas. Eso le por pedimos. Supuesto, sí. Obviamente. Aviso para el resto del programa que por supuesto pretendo aprender de lo que cada uno cree y de ninguna manera discutir la fe de nadie. Pero obviamente, padre, justamente lo invitamos para hablar de la religión católica. Muy bien, entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios, Dios hecho hombre, nacido de María, mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús, a quien engendró por obra del Espíritu Santo. Moisés es el primero de los profetas que encontramos con esta misión, especialmente elegido por Dios para iniciar un camino que lleva a la salvación y que encontramos nosotros realizada cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre. Pero entonces, Jesús es Dios. Sí. Bien. ¿Escudé? Sí, si estudiamos los evangelios apócrifos, que son de la misma época de los aceptados por las iglesias cristianas, veremos que Jesús tuvo hermanos y que María no era virgen. Gran parte de lo que se afirma sobre Jesús, María y José está basado en la selección que realizó la iglesia de los textos antiguos. Esta selección no es necesariamente válida. Pastor. Nosotros consideramos que Moisés fue un profeta de Dios que recibió la ley, fue el libertador del pueblo de Israel. Consideramos que María fue una mujer piadosa, la madre de Jesús, y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Nosotros creemos que es Dios encarnado, que vino a la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la Biblia cuando le preguntan a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdeme, pastor. Una cosa es, ¿usted es hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Yo también. Sí. Bien. Jesús también es hijo de Dios. Sí. Y Dios. ¿Usted es Dios? No, no es así. Yo tampoco. No. Jesús sí. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice la Biblia, a los que creen, a los que les recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Virgen María, para ustedes. Virgen, sí. Virgen María. Sí. Bien. Mahayandas. Es un tema bastante complejo para nosotros, a pesar de que nosotros aceptamos, o sea, es complejo para hablarlo en un minuto, pero a pesar de que nosotros aceptamos el Bhavishya Purana, en el cual se presentan testimonios, o se presenta, se habla sobre el Señor Jesús, sobre María, Mahoma y Moisés. Nosotros los aceptamos. Estos entran dentro de diferentes categorías de avatares, o descendidos o enviados por Dios. Tendría que explicar cada uno, no sé si habrá tiempo, pero sí, aceptamos que todos somos hijos de Dios y que ciertas encarnaciones están apoderadas por el Señor para desarrollar una actividad en particular de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia en la historia de la humanidad. Bueno, también me va a tener que ayudar Mahayandas. A ver, ¿Jesús es Krishna? No, es el hijo de Krishna, Dios. Por eso. ¿Mahoma es Krishna? No, es un hijo de Krishna. ¿La Virgen María es Krishna? Es un hijo de Krishna. ¿Moisés es Krishna? Es un hijo de Krishna. Bien, entonces, acá hay otra diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablábamos con el pastor yo le pregunté, ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. El padre le pregunté, ¿es Dios? Sí. Perfecto. Para ustedes no es Dios. En los Vedas se explica, son enviados. En los Vedas se explica que el hijo bueno es igual que el padre. Correcto. De ahí es que nosotros coincidimos con ellos. Y tenemos para este tema hoy un invitado, el doctor y profesor en teología, es el doctor Pablo Andinaich. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gusto, un placer. Bueno, a ver, para la teología, estas figuras que hemos mencionado, ¿quiénes son? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión anterior y que tiene que ver con el lenguaje religioso. Yo escuchaba a todos hermanos aquí que en todas las intervenciones aparece siempre esa dimensión del lenguaje simbólico. Yo no sé si somos conscientes de eso, pero el lenguaje religioso en general, en todas las religiones,
tiene que recurrir a un nivel más profundo que el lenguaje vulgar que utilizamos. Son las mismas palabras, pero tienen una dimensión más profunda. Entonces, en mi opinión, lo que estamos aquí en presencia es determinados personajes, digamos, de las narrativas bíblicas o de las tradiciones y las escrituras de cada religión, que más allá de la historicidad que tuvieron, y que algunas se pueden probar, otras no se pueden probar, eso tampoco es tan importante, porque hay cosas que no se pueden probar, pero son. Sí. El lenguaje religioso lo que indaga es el sentido de esas vidas, el testimonio que dieron. Entonces, yo quisiera enfatizar que, más allá de establecer la historicidad de Jesús, que es bastante probable que sea histórico, yo creo que lo es, hay muchas pruebas de ello, o de Muhammad, obviamente, y otros, es importante indagar en el sentido de esas vidas para... Doctor, le pido una ayuda porque se nos está terminando su minuto. Sí. Concretamente, ¿qué papel han jugado Jesús, la Virgen María, Moisés y Mahoma? Después vamos a hacer todo el debate que usted quiera. No, yo creo que el papel que han jugado es el de abrir caminos de salvación. Figuras queridas, amadas y respetadas seguramente por muchas religiones. El que estuvo durísimo, como muy pocas veces, y me parece que pasó desapercibido, fue Escudé. Me sorprendió. Muy duro estuvo. No. Y nadie tomó el Ni siquiera estuve duro, es decir, dije simplemente que la Iglesia ha realizado una selección de textos antiguos y que es una selección que no es necesariamente válida, con lo cual tampoco he dicho que no fuera válida. Si usted quiere que sea duro, Esteban puede ser mucho más duro. Es decir, No, es que fue como usted lo que está comentando es que se hizo una selección y se extrajo, bueno, sí, lo mejor de cada historia. No necesariamente lo mejor, porque, digamos, por ejemplo, el dogma de la virginidad de María. Es decir, a mí eso no me parece bueno, digamos. Es decir, el dogma de la virginidad de María, bueno, desde un punto de vista científico eso es algo casi imposible. Desde un punto de vista psicológico, implica una obsesión por el sexo, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Es decir, al fin y al cabo, ¿qué importa que María haya sido o no virgen? ¿No es cierto? Lo que importa es fundamental. Es lo que dijo nuestro teólogo, digamos, si fue o no, digamos, emisaria de salvación. Si era virgen o no, vamos. Es fundamental. Pero es un tema central. Es fundamental y se puede explicar desde dónde, y quizás sirva para eso mostrar esta pintura. Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la pintura más antigua que existe de la Virgen. Está en la catacumba de Priscila en Roma. Encontramos a un profeta, encontramos a una madre con su hijo, sí, y una estrella. Toda la interpretación que se ha hecho de esta imagen pretende que es Balaam, que está, según el texto de los números, diciendo que de Jacob vendrá una estrella y de Israel un cetro. Esto muestra que a comienzos del siglo III, es decir, los años 200 y pico, es decir, con la Iglesia todavía bajo persecución, ya existe esta devoción a María como madre de Jesús. La razón de la virginidad no tiene nada que ver con ningún tipo de obsesión con el sexo. La virginidad de María tiene su razón de ser en la fe de la Iglesia, que es desde los primeros tiempos, como bien señalaba el pastor, de que se trata de su Hijo, de Dios, que es engendrado en el seno de María sin obra de varón, es decir, por el Espíritu Santo. Este es el sentido de la virginidad de María. Y esto es por lo que forma parte de la fe de la Iglesia desde el comienzo. Para los judíos es importante o no que que María sea virgen. Es muy difícil para nosotros opinar sobre esto. Simplemente nos ubicamos en un contexto histórico, como decía originalmente el informe. Sí. Es un tiempo en el cual había corrupción por parte de los saduceos, de una parte de los israelitas de ese tiempo, con falsos sacerdotes que estaban, digamos, de alguna manera en contubernio con el poder romano, y se trata de un buen muchacho judío, de buena familia judía, muy observante, que recoge la sabiduría de los profetas y de los sabios previos, lo reivindica, pero no alcanza a ser recibido por el Sanedrín y por los sabios de Israel,
precisamente por la presión que los corruptos hacen de que el poder de Roma lo elimine, porque no convenía tener un rey de Israel que esclareciera la mente y la espiritualidad religiosa, sino más bien nuestro rey es Roma y no queremos un rey propio. Correcto, sí. Respecto a la virginidad de María, nosotros creemos que es así, es dogma de fe en el Islam. De hecho, en el Corán hay un capítulo, el capítulo 19, llamado el capítulo de la Virgen María, para nosotros pura, inmaculada, quien concibe por obra y gracia del Espíritu Santo al verbo de Dios. Así consideramos a Jesús como verbo, como a la palabra de Dios. Y justamente la virginidad de María y el hecho de ser creado Jesús sin participación de hombre, así como Adán, Dios le dijo sé y fue, justamente marca, es una de las características, uno de los signos con los cuales Dios distingue para atraer la atención sobre este ser especial que tiene una tarea muy especial. ¿Cómo nace Mahoma? Muhammad nace naturalmente por parto natural. Es decir, que hay una diferencia. Hay una diferencia notable, notabilísima. Excepto Adán y Jesús no hay nacido sin participación de hombre. Pero sin embargo ustedes le dan como un lugar No, particular nosotros, a Dios, Mahoma. justamente la primera de las cosas creadas por Dios, según el Islam y los exégetas coránicos, es la primera de las cosas creadas por Dios es la luz del profeta Muhammad. Y de esa luz son creados los mundos, los seres, ¿sí? De esa luz es creado Jesús y los profetas, ¿sí? En ese sentido es el Señor de los profetas. Me gustaría decir, para concluir nada más, que también el Corán distingue a Moisés como interlocutor de Dios. Sí. Por ejemplo, Mahoma recibía las enseñanzas a través del arcángel Gabriel, pero es Moisés quien puede hablar directamente sin verlo, pero hablar directamente en el monte Sinaí con Dios. Cada profeta en la zarza ardiente, claro, que Dios se manifiesta a través de la zarza ardiente. Entonces, del mismo modo, Mahoma también está anunciado en las Escrituras, Muhammad también está como el santo del monte Parán, el Paráclitos anunciado en las Escrituras para nosotros es el profeta Muhammad, quien habrá de regresar hacia el final de los tiempos con el Mesías, con Jesús y Moisés, y juntos habrán de rezar en Jerusalén para guiar definitivamente entre todos en una especie de gobierno colegiado, si se quiere, a la humanidad hacia el encuentro definitivo. Sí, simplemente, digamos, me parece evidente, digamos, lo que acaba de decir el Sheikh, que me ha admirado, ¿no es cierto?, por lo evolucionada de la doctrina islámica. La madre de Mahoma, evidentemente, no era menos virtuosa, no tiene por qué haber sido menos virtuosa que la madre de Jesús, de donde podemos deducir que para ser pura e inmaculada no es necesario ser virgen. Es decir, el mito de la virginidad me parece claramente un mito primitivo que corresponde a una sociedad muy machista. Pastor. Yo creo que para nosotros como cristianos Jesús es mucho más que un profeta, que eso es lo que nos diferencia con otros grupos, es Dios mismo que vino a la tierra, se hizo hombre y fue la persona más maravillosa que pisó esta tierra. Usted vea que Él marcó una diferencia en la historia. Más que Moisés. Por supuesto, porque Moisés no era Dios. Más que Mahoma. Nosotros creemos como cristianos que sí. Jesús marcó un antes y un después. Su nacimiento fue maravilloso, su vida fue maravillosa, hizo milagros tremendos que nadie hizo, fue a una muerte sin haber hecho ningún pecado y su resurrección también fue maravillosa. O sea que Jesús, tenemos un Jesús histórico que fue hombre, pero también tenemos Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para amarnos y salvarnos. Sí, doctor. Yo, de nuevo, reflexionando un poco sobre el tema del lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto? Las religiones que sobreviven el paso del tiempo son siempre religiones que han tenido capacidad de adaptar sus doctrinas y sus dogmas. Los dogmas no son rígidos. A veces tenemos la tendencia nosotros mismos a presentarnos como que creemos esto durante 2000 años. La realidad es que en los dogmas y las creencias se modifican con el tiempo y de algún modo van generando una suerte de desarrollo de la revelación. Yo en ese sentido creo que yo diría, el mensaje de Jesús, por ejemplo, por el caso que yo soy cristiano, está más allá aún de su nacimiento virginal. Es decir, si el día de mañana alguien pudiera demostrar que María no fue virgen en el momento, digamos, de la concepción de Jesús, no creo que se modifique demasiado el mensaje central del Evangelio. Es decir, ¿coincide, padre, con eso? No, no, de ninguna manera, y además creo que no se puede confundir la evolución homogénea del dogma, que está atestiguada por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos de la Iglesia, con la modificación del dogma.
El dogma, por lo menos como se lo entiende en la Iglesia Católica, y por eso hice la aclaración que hice al comienzo, me parece que esta es una ocasión para que cada uno demos testimonios de nuestra propia fe y no discutamos la fe del otro, porque la fe se puede discutir desde adentro de la fe, no desde fuera. La fe es un tipo de conocimiento que se propone más allá de la razón. Lo que pasa es que la por lo tanto, propuesta de este entonces, programa es debatir justamente sobre quién era la Virgen María, quién Padre, era desde Jesús. el punto de vista científico es posible discutir algunas cosas y es legítimo De acuerdo, hacerlo. por eso estamos Inclusive hablando de la desde- fe y no de la ciencia. Entonces, cuando hablamos del corazón de la fe, yo puedo pretender aprender de la fe de los otros, pero no discutírselas porque no participo de ellas. Entonces, Pero es como ciertamente estamos en el nivel de la fe legítimo y traer no un de la evangelio ciencia, yo hice la apócrifo. aclaración que hice y yo respeto su interpretación, Escudé, pero no la discuto. No, correcto, Y no, de la pero misma bien. manera No, le no, pido pero- que usted no discuta la Pero mía. no, pero acá hay otra posición más allá de la de Exactamente. Escudé, ¿no? Que Entonces, es muy interesante. exactamente. Entonces, ¿Cambia en algo la historia de la religión católica el hecho, Sí, supongamos, por ¿no? Que supuesto, y por demostrar eso- que la Virgen María Sí, no era virgen? sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque pertenece a la fe de la Iglesia, como he podido demostrar, mostrar más que demostrar, mostrar con una imagen que es bien antigua al corazón de la fe desde Está el bien, comienzo. pero y lo expliqué que- la razón. Sí. La virginidad de María tiene una razón fundamental. Es que La divinidad. La divinidad de Jesús. Es claro, exactamente. María es virgen porque no fue Jesús engendrado por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Es decir, Santo. para- Esta es la razón. Para comprender Todo- la divinidad de Jesús tenemos que aceptar la todo en virginidad de María, María. todo en María. El Espíritu Todos Santo los- puede darle divinidad a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que el semen haya podido venir de un hombre. Es decir, esto me parece que realmente este es un argumento que no resiste a la Esteban, razón. estoy dando testimonio de mi fe, Sí. entonces pido que se oiga cuál es el testimonio Lo de mi escuchamos, fe. lo bien. escuchamos muy Entonces, atentamente. Todos los dogmas que tienen que ver con María en la Iglesia Católica, que son 4, los 4 hacen referencia a Jesús. María es lo que es por ser la madre de Jesús. Bien, bien. Rabino. Yo respeto mucho el testimonio de la fe del padre porque hay un rabino jasídico muy famoso que dijo, para quien cree, para quien tiene fe, ninguna demostración y ningún argumento es necesario. Y para quien no tiene fe, todas las demostraciones son insuficientes. Nosotros estamos hablando de un tema netamente de fe, una fe basada en la espiritualidad y en la cultura de cada uno. Aquí hay una cultura milenaria que va fortaleciendo la fe y que si bien, como dice el teólogo, va teniendo ciertas alteraciones por su adaptación a los tiempos y a los distintos lugares, sin embargo tiene raíces muy fuertes en lo que fue lo que llamamos, los que tenemos fe, lo que llamamos revelación. Sí. ¿Qué palabra? Para los judíos hoy Jesús es un profeta. No, porque la profecía terminó en tiempos de Malaquías. Para los judíos Jesús es... Es un líder judío de su época que lamentablemente por la corrupción del sacerdocio falso de aquel tiempo no pudo siquiera llegar a ser escuchado por ¿Solo los fariseos. sacerdotes lo perseguían para matarlo o también el pueblo judío? No, una lo parte del perseguían pueblo para judío? matarlo los romanos con el apoyo de los falsos sacerdotes y esa parte que he llamado el pueblo judío los saduceos, que eran aristócratas cuyo poder venía del apoyo que tenían del Imperio Bien, Romano. después podría hacer la pregunta. Ya vamos, Escudé, vamos a hacer dejaría así como idea, ¿no? Por ahí hasta medio absurdo suena. Si los judíos hicieron la autocrítica, digo, El por tema la es que muerte de usted Jesús. Usted me pregunta de la profecía. Ahora fueron los vamos, romanos, ahora fueron los vamos, romanos, no ahora fueron los vamos, judíos. ahora vamos. Mataron a Jesús los Ahora lo romanos. aclaramos todo, seguimos con el debate, pero después de esta pausa. Muy bien, ahora sí, Escudé. Esteban, una aclaración, Sí. ¿no es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre. Es decir, con el más profundo respeto, ¿no es cierto? Y afecto. Ahora, me parece que hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrutinio del libre pensamiento, ¿no? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? No, a Jesús lo mataron los romanos. La cruz era la forma que utilizaban los romanos para asesinar a los delincuentes. No, bueno, pero está bien. No, está bien. Sí. Los romanos lo mataron. Sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué? El poder era Roma.
El poder era Roma. Responsable es Roma. Pero ¿quién calentó la cabeza de quién para matar a Jesús? Bueno, yo creo que los evangelios son bastante claros en esa cuestión. Los romanos les preocupaba un líder político y por eso dijeron rey. Un rey, Sí. no querían reyes. Ajá. Porque el rey era un cargo político. El sector, es cierto, de judaísmo vinculado al templo y bastante corrupto, no querían un líder religioso que cuestionaba su poder y que cuestionaba algunas de sus afirmaciones que no tenían base en las escrituras. Claro, porque lo en más la tradición sorprendente judía. de todo, Rabino, usted se enoja conmigo, me hace así como que yo estoy... No, en serio que no quiero promover nada en particular. Lo que más me llama la atención, está escrito, pastor, usted que tiene ahí la Biblia permanentemente y recuerda cada parte de la Biblia, Jesús era bastante disciplinado en el sentido de... él entendía que él era del mundo espiritual y no del mundo político y decía, bueno, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Quiero ser ¿no? muy respetuoso con mis hermanos cristianos en la aceptación de la divinidad de Jesús y por eso no es un tema en el que no me meto porque me parece, como dije antes, que la fe está por encima de cualquier raciocinio. Pero obviamente la razón por la que es crucificada la escriben arriba de la cruz, INRI, ¿no es cierto? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El problema político y económico de Roma era el hecho de que se revele esta masa, y aquí quiero aclarar un término, fariseos. Fariseos éramos el pueblo judío en general. El pueblo está muy mal tomado cuando se habla de fariseos y Sí. se lo pone como un sector, hipócritas. como Como hipócritas. hipócritas. Fariseos eran precisamente el pueblo observante, tradicional, que no aceptaba la corrupción saducea, que no aceptaba el poder romano, que estaba sufriendo la opresión de la aristocracia saducea, que cometían algunos errores que Jesús probablemente los señaló, como conversar en el templo, ¿no es cierto? Hay muchos que hasta hoy conversan en misa, en la sinagoga, Conversar, en la iglesia. no solo conversar. Comerciar, Comerciar, ¿no es cierto? mucho más Pero grave. toda la interpretación de Jesús sobre la Torá, la Sí. interpretación de la ley que hace Jesús es una interpretación auténticamente judía que continúa las enseñanzas de los profetas. No es llamado profeta porque, como aquí se dijo, en cada época van variando y ya en tiempos después de los profetas el Talmud dice Jajam Adif Minaví, el rabino, el maestro, el intérprete, el sabio viene a sustituir al profeta. Entonces a Jesús se le dice el rabí, precisamente como el maestro, porque ya estamos en el tiempo de los maestros y Bien, predicadores. otro temita que es muy interesante, pegado con esto, ¿no? ¿Mahoma hizo milagros? Sí. Hizo Yo no milagros. quise intervenir cuando habló el pastor, pero justamente una de las características particulares de los profetas, de los grandes por lo menos, es que Dios los dotó con la capacidad, revivió a los muertos. No son milagros conocidos porque los musulmanes consideramos el milagro trascendente que se da cotidianamente hasta ahora es el Corán. Muy bien, ahora sí, escude. Esteban, una aclaración, Sí. ¿no es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre. Es decir, con el más profundo respeto, ¿no es cierto? Y afecto. Ahora, me parece que hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrutinio del libre pensamiento, ¿no? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? No, a Jesús lo mataron los romanos. La cruz era la forma que utilizaban los romanos para asesinar a los delincuentes. No, bueno, pero está bien. No, está bien. Sí. Los romanos lo mataron. Sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué? El poder era Roma. El poder era Roma. Responsable es Roma. Pero ¿quién calentó la cabeza de quién para matar a Jesús? Bueno, yo creo que los evangelios son bastante claros en esa cuestión. Los romanos les preocupaba un líder político y por eso dijeron rey. Un rey, Sí. no querían reyes. Ajá. Porque el rey era un cargo político. El sector, es cierto, de judaísmo vinculado al templo y bastante corrupto, no querían un líder religioso que cuestionaba su poder y que cuestionaba algunas de sus afirmaciones que no tenían base en las escrituras. Claro, porque lo en más la tradición sorprendente judía. de todo, Rabino, usted se enoja conmigo, me hace así como que yo estoy... No, en serio que no quiero promover nada en particular. Lo que más me llama la atención, está escrito, pastor, usted que tiene ahí la Biblia permanentemente y recuerda cada parte de la Biblia, Jesús era bastante disciplinado en el sentido de...
él entendía que él era del mundo espiritual y no del mundo político, y decía, bueno, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Quiero ser muy respetuoso con mis hermanos cristianos en la aceptación de la divinidad de Jesús, y por eso no es un tema en el que no me meto, porque me parece, como dije antes, que la fe está por encima de cualquier raciocinio. Pero obviamente la razón por la que es crucificado la escriben arriba de la cruz, INRI, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El problema político y económico de Roma era el hecho de que se revele esta masa, y aquí quiero aclarar un término, fariseos. Fariseos éramos el pueblo judío en general. El pueblo está muy mal tomado cuando se habla de fariseos y se lo pone como hipócritas. Como hipócritas. Fariseos eran precisamente el pueblo observante, tradicional, que no aceptaba la corrupción saducea, que no aceptaba el poder romano, que estaba sufriendo la opresión de la aristocracia saducea, que cometían algunos errores que Jesús probablemente los señaló, como conversar en el templo, ¿no es cierto? Hay muchos que hasta hoy conversan en misa, en la sinagoga, en la iglesia. No solo conversar. Comerciar, ¿no es cierto? Mucho más grave. Pero toda la interpretación de Jesús sobre la Torá, la interpretación de la ley que hace Jesús, es una interpretación auténticamente judía que continúa las enseñanzas de los profetas. No es llamado profeta porque, como aquí se dijo, en cada época van variando, y ya en tiempos después de los profetas el Talmud dice Jajam Adif Minaví, el rabino, el maestro, el intérprete, el sabio, viene a sustituir al profeta. Entonces a Jesús se le dice el rabí, precisamente como el maestro, porque ya estamos en el tiempo de los maestros y predicadores. Bien, otro temita que es muy interesante, pegado con esto, ¿no? ¿Mahoma hizo milagros? Sí. Yo no quise intervenir cuando habló el pastor, pero justamente una de las características particulares de los profetas, de los grandes por lo menos, es que Dios los dotó con la capacidad, revivió a los muertos. No son milagros conocidos porque los musulmanes consideramos el milagro trascendente que se da cotidianamente hasta ahora es el Corán, libro que no ha podido ser refutado, que contiene verdades históricas, científicas, que lanza un desafío para aquellos que no creen que es palabra revelada por Dios y dicen que creen una mosca, que hagan un capítulo como los que contiene el Corán, en fin. Pero sí, revivió a los muertos, hizo milagros. Entre otras cosas. Bien, hizo milagros. Rabino Moisés hizo milagros. Moisés obró milagros de Dios. El que realiza los milagros es Dios, bien, no es la persona. Bueno, pero está bien. Y lo milagroso en el decir de Maimónides no es el hecho natural, porque es natural, sino la ubicuidad del hecho natural, o sea, el momento en que se gesta. Y los judíos, que tenían tanta experiencia en esto de los profetas, en esto de los milagros, en esto de ser perseguidos, ¿por qué persiguen a un hombre que finalmente hace milagros? ¿Y dónde dice que los judíos persiguieron a Jesús? Hubo judíos, los sacerdotes persiguieron a los sacerdotes. Pero era justamente nuestro grave peligro, lo fue en tiempo de los griegos y de los romanos y actualmente, es la asimilación, es el deseo de aquellos judíos de dejar de ser judíos para integrarse a otra cultura, como fueron los judíos helenizados o los judíos romanizados o los judíos que hoy se asimilan y dejan su cumplimiento de la tradición. ¿Reconocen en Jesús su capacidad de hacer milagros o lo veían como un médico? No hay textos judíos, no hay interpretaciones. Verdaderamente es verdad que Jesús, como personaje histórico, nos ha conmovido tanto que hasta una obra profana como Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, ¿no es cierto?, que es la obra de Andrew Lloyd Webber, que además es judío, llega a generar resonancias místicas, profundamente místicas. Por supuesto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo creo que esto en definitiva, es decir, y ese es un papel histórico de Jesús sobre nosotros. Y es otra vez un puente desde el pasado remoto hasta aquí. Bien. ¿Doctor? Sí, a mí me parece que la vida de Jesús, nos hemos centrado en Jesús, hay otros grandes personajes. Pero después vamos a hablar de Moisés también, ¿no? Digamos, requiere un proceso de interpretación permanente, aún del creyente más fiel en la fe cristiana. No puede asumir como que tiene ya la totalidad del mensaje de Jesús en sus manos. Es decir, cuando Jesús, por ejemplo, muere en la Pascua, hay toda una simbología allí que viene desde la liberación de la Pascua en Egipto. Entonces hay una relectura de aquel gesta de liberación que lidera Moisés,
que en la muerte y resurrección de Jesús se retoma como proceso de liberación, como proceso de salvación para aquellos que creen en esta... Desde el punto de vista histórico, sí. ¿no? Una de las historias más fuertes es la de Moisés, ¿no? Indudablemente. Bueno, en realidad el hecho de la esclavitud en Egipto y proceso de liberación y llegada a la tierra en Canaán es casi el núcleo central del cual gira toda la, digamos, el resto de la Biblia hebraica. Coincidimos, Porque no hablamos de liberación de Egipto como una independencia del 25 de mayo, el 18 de septiembre, o el 4 de julio, el 14 de julio. Estamos hablando de la redención de Egipto. La redención que nos enseña Moisés en Egipto es un signo para las generaciones, para la redención personal que cada uno debe tener en su propia vida, que nos llevará a la redención nacional y terminará en la redención universal. Y la redención universal, que es la esperanza mesiánica que tenemos los judíos, se transforma en la parusía o la esperanza en la segunda venida que tienen los hermanos cristianos. Por lo tanto, hay todo un proceso de mejoramiento del ser humano, de elevación del ser humano, aceptando a ese Dios único para sacar el mal de nuestras vidas y acercarnos a la tierra prometida, que tampoco es un lugar físico, sino una Jerusalén celestial, un mundo ideal. Bien, Mahajan Das, usted va a cerrar el bloque, pues después nos acusa de que no lo dejamos hablar. Sí, ustedes están hablando de grandes personalidades, muchas de ellas con increíble poder para cambiar, para reformar la sociedad y sobre todo para abrir canales de liberación y de salvación de las personas. Como ¿Pero y usted está de acuerdo? ¿De acuerdo con todas las cosas que se hablaron? Sí. En general estoy de acuerdo. Nosotros entendemos que se ha hablado de la virginidad de María, se habló sobre Jesús, los milagros de Jesús. Por ejemplo, nosotros entendemos que en la India, yo vivo parte del tiempo en la India, milagros es una cosa de todos los días. Si uno va a los Himalayas, puede ver incluso hasta gente caminando por el agua. Pero lo que se rescata de la personalidad de Jesús no son los milagros. Lo que se rescata de la personalidad de Jesús son los principios espirituales que Él vino a presentar. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Eso es lo importante en toda esta conversación. Ahora, la historia, hay mucha historia. En muchos libros hay mucha historia. Hablábamos el otro día sobre el tema de que los libros vienen a presentar las verdades universales de amar a Dios y servir a Dios, y no simplemente una cronología de historias. Muy bien, gracias Mahajan Das. Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos hablando de figuras importantes para aquellos que somos religiosos, ¿no? Moisés, la Virgen María, Mahoma, figuras verdaderamente Jesús. Figuras que seguramente a muchos todavía nos generan emociones y también muchas preguntas, y como a Escudero, muchas preguntas. Vamos a las preguntas ahora sí de las tribunas, arrancamos por aquella tribuna. Sí, tu nombre, vos sos estudiante de antropología. Sí, Noelia. Mi pregunta es para el teólogo. Usted habló de mitos en algún momento, me gustaría que diga si piensa que la resurrección de Jesús es un mito o es un hecho que se produjo. Quisiera hacer una aclaración breve sobre lo que entendemos cuando hablamos de mito o mítico. En el lenguaje vulgar eso significa algo que no es cierto. En el lenguaje religioso, un mito es todo lo contrario. Un mito es una narración que habla de lo profundo de un determinado hecho o de la profundidad de un evento. Entonces el mito en realidad nos lleva a las verdades profundas que superan la superficialidad de las cosas. Yo no uso la palabra mito en el sentido despectivo, sino en el sentido profundo. La otra consulta, ¿quién la va a realizar? Sí, ¿tu nombre? Sí, Gonzalo, estudiante de comunicación. Es para el sacerdote esta pregunta. ¿Por qué piensa que es tan importante, tan fundamental la cuestión de la virginidad de María? ¿No es más importante como enseñanza de vida todo el legado y todo lo que dejó Jesús? Y de hecho el tema de la resurrección es mucho más fundamental que la cuestión de la virginidad de María. Bueno, creo que a lo largo del programa más o menos esa respuesta se dio, sí, ¿no? El tema del dogma, la importancia. Sí, pero de todos modos se puede responder rápidamente. Sí. Aclaro que yo también soy teólogo, soy licenciado en teología, además de doctor en Derecho Canónico, así que desde este punto de vista respondo. Los dogmas no se oponen, sino que se integran entre sí. Sin duda, la verdad fundamental de nuestra fe es la resurrección de Jesús, como bien lo decía el teólogo metodista.
Si Jesús no resucitó, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Y por supuesto, la resurrección no tiene una comprobación histórica, tiene huellas históricas, el sepulcro vacío y el testimonio de quienes lo vieron. Pero esto que nos habla de Jesús, que es Dios y por eso puede salvarnos, va de la mano de considerar la virginidad de la Virgen también como un testimonio de esa divinidad de Jesús que no fue engendrado por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a esta tribuna, si tu nombre es Javier, y la pregunta es para el teólogo. Si hoy en día existe la posibilidad de probar que María no fue virgen. Bueno, en realidad yo diría dos cosas. No creo que exista la posibilidad de probarla, y si uno lo mira con los ojos, no con los ojos de la fe, uno podría decir, puedo creer o no creer en ello. Lo que yo diría, y esto lo digo como teólogo evangélico protestante, y es que para mí no sería una pregunta demasiado importante. Es decir, yo creo que el testimonio de María, que acepta una situación tremendamente difícil para ella, todos los que la rodeaban iba a decir, esta mujer ha tenido relaciones sexuales ilegales. ¿Por qué? Era soltera, no estaba aún casada. Aceptar eso en esa época debe haber sido un desafío tremendo para ella, y ella lo acepta. Y creo que ese es el testimonio de María, el de aceptar un pedido que Dios le hace de que lleve adelante un proyecto. A ver, qué cosa increíble, ¿no? Y esto lo digo como católico y como devoto de la Virgen María, que obviamente a lo largo del programa nadie lo supo ni lo dejé traslucir. Qué notable cómo somos. Estamos más preocupados por la virginidad de María que por una vida de una intensidad, de una fortaleza, que realmente ha maravillado a todas las religiones. Ha maravillado históricamente a todo el mundo la historia de María, ¿no? La fuerza que usted dice, doctor, para enfrentar a una sociedad que seguramente la miraba pero no como se puede mirar ahora, que todavía hay discriminación. ¿Cómo la habrán discriminado en aquella época? Ver a su hijo siendo torturado, ¿no? Siendo masacrado. Pero los mismos evangelios dicen que José la quiere abandonar. Y cuando José le quiere abandonar, porque dice para no tener que blasfemarla, porque él como novio despechado tendría que denunciarla y lo hubieran apedreado. Entonces, ahí es cuando hay una intervención del Espíritu Santo y le dice a José, no, mira, esto no es así. Claro. Bueno, todo eso es creído por el creyente. O sea, ese es el punto. Si buscamos, digamos, es un tema pruebas de fe, históricas, es un tema de fe. nos quedamos con las manos vacías. Bueno, pero ¿cómo nos quedamos en hechos que por ahí, en realidad... Es un tema de fe porque, por ejemplo, para el judío, por muy científico, progresista, avanzado, hasta agnóstico que sea, cuando llega a celebrar el tema de la Pascua, el tema de la salida de Egipto, hay un concepto de santidad en esa entrega que la madre de Moisés hace del chico que querían matarlo y que lo pone en el canasto sobre el río Nilo y lo deja salvarse por la hija del faraón. Hay toda una emoción que usted antes mencionó, los sentimientos. Cuando uno está educado en una cultura religiosa, los sentimientos juegan un papel mucho más preponderante que las pruebas de la fe. Está bien, pero en hebreo, por ejemplo, en el texto hebreo no se dice virgen, betulá, se habla de alma, que es el estado de una mujer soltera entre el compromiso, los eirusín, y el casamiento, los kidushin. O sea que se habla de María en el tiempo entre su compromiso y su casamiento como una señorita ya comprometida. Bueno, pero por ejemplo, trasladándolo al caso de Moisés, ¿no? Es como si nos quedáramos preguntando si el bastón que tenía Moisés, si tenía cosas especiales, era parecido al de He-Man. Detalles que, que no hacen a la cuestión de fondo, ¿no? De la figura de quién era Moisés, o de Mahoma, a ver si era gordito o no era gordito, si tenía que haber... Tal vez la reflexión adelanta un poco lo que pensaba decir hacia el final. Estamos debatiendo cuestiones pero que son lo decimos en un ratito que quiero marcar puntualmente la conclusión de cada uno. Tu pregunta, la última. Mi nombre es Eleonora Richmuller y la pregunta es para el hinduista. Sí. Quiero saber cuántos profetas, como por ejemplo Moisés, Jesús y demás, reconoce el hinduismo. Muchísimos. En los últimos 5.000 años, nosotros mínimo podemos decir 64
que son los maestros espirituales que vinieron en una sucesión discipular, y el último, lo que se llama también un Shakti Abheya Avatar, o una encarnación como apoderada por el Señor para realizar una actividad en particular, para salvar a las personas y impartirle conocimiento espiritual. Es el fundador de nuestro movimiento, Srila Prabhupada, Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami, quien está en escrituras muy, muy antiguas de que él iba a regresar, de que él iba a venir a hacer que en todo pueblo y aldea del planeta Tierra se canten los santos nombres de Dios. Y nosotros cantamos, como todos saben, los Hare Krishna cantan siempre Hare Krishna. En 10 segundos, conclusión, pero 10 segundos, la verdad que tenemos muy poco tiempo, muy breve, pastor. Yo le leo: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuchamos mucho hablar de Jesús. ¿Qué es la actitud que tenemos nosotros? Dice la Biblia, termino con esto, dice Jesús: estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y estaré con él. Escude. Los evangelios aceptados por las iglesias cristianas, llamados canónicos, representan una selección de textos antiguos. Los evangelios llamados apócrifos, que son tan antiguos como los canónicos, nos brindan un cuadro muy diferente acerca de personajes históricos como Jesús, María y José. Nuestro teólogo metodista me acaba de confirmar que también los evangelios canónicos fueron recortados. Es decir, que la selección fue la norma. También se sospecha de intención selectiva cuando recordamos que las autoridades del Estado de Israel mantuvieron a los rollos del Mar Muerto como secreto de Estado durante varios años antes de someterlos al estudio de expertos. Es decir, que hay mucho que discutir sobre la historicidad de estos personajes, pero lo importante de verdad, ¿no es cierto?, es qué significan para nosotros. Muy bien. Y la respuesta es que fueron fundadores de nuestra civilización. Padre, breve, por favor. Sí. Comprendo la dificultad del agnóstico cuando se trata de temas de fe. Su posición no le permite el acceso que nos da la fe. Quien cree no necesita razones, se decía. Quien no cree, no hay razones que le alcance. Y San Agustín completaba: creo para entender, la fe me ayuda a entender, y entiendo, es decir, estudio lo creído para creer. De María, lo más importante es su fe, su esperanza y su caridad. Por eso la admiramos y por eso fue la Madre de Dios y por eso aprendemos de ella y tratamos de seguirla. Rabino. Moisés nos transmite, siendo nuestro legislador, Moshe Rabbenu, nuestro maestro, palabra que se usa también para Jesús como el Rabí de Galilea, nos transmite la voluntad de Dios a través de los preceptos de la Torá. De ellos, lo más importante es la fe en un Dios único. Y esa fe monoteísta, según Maimónides, fue llevada a Occidente por medio del cristianismo y a Oriente por medio del Islam. Muy bien, Sheikh. Según el Corán, echa luz sobre hechos históricos de Jesús. Habló en la cuna, él defendió a su madre siendo un bebé a horas de nacido. Él consuela a su madre en el momento en que ella piensa que tiene que volver a esa sociedad tan intolerante que la iba a acusar. Pero más allá de eso, más allá de los hechos de que si Moisés tenía un báculo, como muy bien usted dijo, si fue Josué el que entró al mar o primero Moisés, si Muhammad es el señor de los profetas o no, yo me invito y a todos los presentes y a todos los televidentes a investigar más por qué fueron grandes estos hombres, qué mensaje han transmitido y rescatar lo bueno que de ellos tenían, que era todo, y ver aquellas cuestiones normativas para el bien de la sociedad, para el bien de la humanidad y comenzar a aplicarlas. Y cierro con esta frase: pinta tu ciudad y pintarás el mundo. Bueno, cámbiate a ti mismo y cambiarás el mundo. Hay que ser más Muhammad, hay que ser más Jesús, hay que ser más María, hay que ser más Moisés. Doctor, un cierre muy breve. Bueno, creo que el hombre y la mujer posmoderno no le gusta que le digan que hay valores que son permanentes. Y creo que las religiones, sea cual fuere, uno de los grandes mensajes de las religiones es que la dignidad de la vida, la dignidad de la persona, del hombre y la mujer, y de que la justicia es justicia, que la verdad es verdad, que lo que es falso es falso. Y me parece que ese es el mensaje que estos hombres y mujeres, María la mujer y otras mujeres de la Biblia y de otras escrituras, le dejan para la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias a todos, gracias también al invitado. La última reflexión en su hogar. Le corresponde a usted. Que lo pase bien.